El movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Les saludo en el poderoso nombre de Jesucristo. Mi nombre es Pablo Jiménez y estoy aquí a nombre del Movimiento La Red, que es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales para traerles un encuentro de adoración y predicación. Sin más, vamos a preparar nuestras mentes y corazones para adorar a Dios. Adoremos a Dios. Bendito Dios de la vida, tú que sabes amar y tú que sabes perdonar y tú que sabes tener misericordia, ten misericordia de nosotros. Venimos delante de tu santa y bendita presencia para alabarte y bendecirte, para darte gracias por todas tus bondades y para rogar, Señor, una bendición, no solamente sobre aquellas personas que amamos, sino sobre toda persona que pueda ver esta transmisión, que pueda escuchar esta transmisión, que tu palabra llegue, que corra, sea prosperada y bendiga, Padre amante, a través del tiempo y el espacio, a todas aquellas personas que digan, ayúdame, Señor. Señor, escucha nuestra oración, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que no sabemos todos cómo nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que no sabemos todos cómo nos ama Dios. Cristo luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo ha enseñado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. De Jesús somos hermanos, si de veras perdonamos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Les habla el pastor Manuel Collazo del Movimiento La Red. Ha llegado un momento de mayordomía. El pasaje de hoy se titula De hecho y en verdad. Ya estaremos estudiando primera de Juan 3, versos del 16 al 18. Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Un mundo simulado. Vivimos en un mundo nuevo. De acuerdo a los sociólogos, antropólogos y filósofos modernos, el mundo en el cual vivimos ha entrado en un período postmoderno. Este fenómeno cultural se caracteriza por varias cosas, entre ellas es la simulación y los no lugares. ¿Cómo puede existir un no lugar? ¿Qué es eso de un no lugar? Un no lugar es un sitio donde hay una apariencia de algo, pero es falso. El hotel donde usted va es una simulación de su casa, pero no es su casa. Es un no hogar, es un no lugar. Y entonces, si existe un no hogar, entonces será posible que exista una no iglesia. No, no estamos hablando de una iglesia virtual. Juan nos explica.
En primera de Juan 3:16, el apóstol nos define lo que es el amor y lo define usando el ejemplo del sacrificio de Jesús en la cruz. Y nos dice que nosotros debemos imitar a Cristo y, si es necesario, dar nuestra vida por nuestros hermanos. Y en teoría eso suena elocuente y hermoso. Y Juan nos da un ejemplo claro y contundente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Muy buena pregunta. Somos confrontados por la palabra de Dios una vez más. El verso 18 de este pasaje nos confronta. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando no amamos de hecho y en verdad, cuando cerramos nuestra mano en un puño de violencia y no en mano abierta de generosidad, nos convertimos en un no lugar, nos convertimos en una no iglesia. Las teorías no aplican aquí. Esta es la casa de Dios. Esta es Bethel. Bendiga su iglesia. Que haya alimento en su casa de oración y en la nuestra también. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. Una de las críticas que se le hace a la generación del milenio, o sea, a las personas que nacieron poco antes del año 2000, poco después del año 2000, es que no saben perder. Han crecido en un ambiente de refuerzo positivo constante, donde sus padres, madres, abuelos, abuelas, todas las personas encargadas, les celebran hasta los logros más pequeños, como si fueran grandes avances en las artes, el deporte o la ciencia. Hoy, hasta los chicos y las chicas menos diestros reciben algún tipo de reconocimiento por participación. Y claro está, esto no es culpa de los niños y de las niñas de esta generación, sino de nosotros, de las personas que somos mucho mayores que ellos. Porque nosotros somos aquellos que hemos formado a estas nuevas generaciones. En realidad, esta exageración del refuerzo positivo comenzó mucho antes del año 2000. Aquellas personas de la generación X, o sea, nacidas entre el 65 y el 82, recordarán, si vivieron en Puerto Rico, cómo comenzó todo esto. En Puerto Rico, la viva imagen de la exageración del refuerzo positivo fue un personaje de televisión que se llamaba el Tío Nobel. Y este señor salía todos los días en un programa de televisión donde presentaba dibujos animados y hacía juego con niños y niñas que tenían el privilegio de participar de la audiencia. Y como todas aquellas personas mayores de 40 años criadas en Puerto Rico saben, en estos juegos nunca nadie perdía, nunca habían perdedores, habían ganadores y casi ganadores. Es como si el verbo perder se hubiera convertido en una mala palabra. Y uno se pregunta por qué surge este movimiento de refuerzo positivo. Y la respuesta es muy clara. Es una reacción a la violencia contra la niñez, que siempre ha imperado en nuestra sociedad. Antes esa violencia era abierta. Aquellos que pasamos de 50 o 60 años podemos recordar los tiempos cuando las maestras nos pegaban en la escuela, cuando los padres nos podían dar una paliza en un lugar público sin que nadie se inmutara, o cuando nuestras abuelas nos castigaban por largas horas en nuestros propios hogares. Esos castigos que antes eran tan comunes, hoy nos parecen sacados de una película de horror. Por ejemplo, algunas personas los arrodillaban sobre granitos de arroz. A otras personas los desnudaban para pegarle con una correa. Y en el caso de mi abuela, que era una maestra en eso de la guerra psicológica, me mandaba a buscar la rama de un arbusto y después le iba quitando todas las hojas y las convertía en una vara para pegarme. O sea que yo tenía que buscar
la vara con la que me iban a pegar. Y no sigo porque no quiero seguir trayendo malos recuerdos. El hecho es que antes ese maltrato era abierto. Hoy el maltrato es solapado. Nuestros niños y nuestras niñas siguen siendo víctimas de abuso por parte de aquellas personas que deberían cuidarles con amor. Lo que pasa es que hoy ese maltrato se ha vuelto más emocional que físico. ¿Cuántos niños me han dicho? Hace meses que papá no me llama, no me escribe, ni siquiera un mensaje de texto. Otros me dicen que mamá apenas levanta la mirada de la pantalla de su computadora o de su teléfono, donde está continuamente chateando con sus amistades y olvidando que sus niños están cerca. Y nunca falta un familiar que dice esa fatídica frase: tú no sirves para nada, tú no tienes valor, tú nunca vas a hacer nada en la vida. En lo personal, yo recuerdo con mucho dolor un episodio que me ocurrió cuando yo tenía unos 13 o 14 años. Una semana después que una de mis tías me indicó que mi mamá estaba muriendo y que le quedaban semanas de vida. Y en una discusión, el esposo de otra de mis tías me dijo una frase que se me quedó grabada en la mente: tú solo sirves para comer. Tú solo sirves para comer. Y aunque yo tengo que darle puntos por la creatividad del insulto, porque no es un insulto común, me hizo mucho daño esa frase. Mucho daño, mucho daño. Se quedó resonando en mi mente y en mi corazón por mucho tiempo, alimentando temores y motivando preguntas tales como: ¿para qué sirvo? ¿Acaso yo tengo algún valor? ¿Llegaré a alcanzar algún día algún logro en la vida? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, muchas de ustedes, pueden identificarse con estas preguntas. Porque en cierto nivel todo ser humano en algún momento se pregunta cuál es el propósito de la vida. Uno se pregunta si la vida tiene sentido, si lo que hace tiene alguna trascendencia, si todos nuestros esfuerzos tienen algún valor. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es que tanto la Biblia como palabra de Dios como la fe cristiana en general responden a estas preguntas de manera afirmativa. Sí, su vida tiene sentido. Sí, las cosas que usted hace en beneficio de los demás tienen trascendencia. Sí, sus esfuerzos tienen valor. Uno de los hábitos que nos ayuda a crecer espiritualmente también nos ayuda a descubrir el propósito de nuestras vidas y nuestro valor como seres humanos. Me refiero al hábito del servicio a los demás. Para comprender para qué servimos en la vida, tenemos que aprender a servir. Pues lo importante en esta vida no es ganar o perder. Lo importante en esta vida es bendecir a los demás. Hace unos momentos mencioné a la generación del milenio. En los países occidentales este grupo se ha distinguido por alejarse de la religión organizada, explorando vías alternas de espiritualidad. Sin embargo, hay estudios que revelan algo muy importante sobre esta generación de personas nacidas después del 1982. Aunque rechazan la iglesia como institución, admiran a Jesús de Nazaret. Encuesta tras encuesta nos muestra que la figura histórica más admirada por la juventud es Jesús de Nazaret. La frase que resume la actitud de la juventud hacia la fe cristiana es: yo no tengo problemas con Jesús, pero no me gustan sus fanáticos, no me gusta su fan club. O sea, que admiran a Jesús, pero rechazan la iglesia como institución, rechazan la religión institucionalizada. Ahora bien, ¿por qué admiran a Jesús? La juventud admira a Jesús porque los evangelios lo describen como un libertador. Los 4 evangelios concuerdan en llamar a Jesús el Cristo. Y este vocablo es una transliteración de la palabra griega que significa Mesías o ungido. El verbo ungir describe la acción de echarle aceite a una persona por la cabeza o de ponerle un poco de aceite en la frente. Y en los tiempos bíblicos, el pueblo de Israel consagraba a sus líderes
políticos y a sus líderes religiosos echándole aceite por encima de la cabeza. Por lo tanto, decir que Jesús es el ungido, el Cristo, el Mesías, quiere decir que Jesús es nuestro líder. Israel esperaba que el Mesías fuera del linaje real, que fuera un descendiente del rey David. Y los evangelios nos recalcan precisamente que Jesús era descendiente de David. Y hay muchos textos bíblicos que afirman esta verdad. Sin embargo, Jesús no era un rey común y corriente, al contrario, era un rey muy distinto. Cuando usted va al Evangelio de Lucas, encuentra que el evangelista presenta a Jesús como el rey de los pobres, como aquel que nace en un establo, no en un palacio real. Y aún así, el Evangelio según San Mateo nos dice que el que era rey de Judea en aquel momento que nace Jesús, un asesino llamado Herodes el Grande, vio el nacimiento de Jesús como una amenaza a su reinado y respondió con violencia, mandando a matar a todos los niños que habían nacido cerca de la ciudad de Belén, buscando asesinar en vano a Jesús. Este era un líder distinto. Jesús era un líder distinto, porque ejemplificaba lo que nosotros hoy llamamos el liderazgo de servicio. De acuerdo a esta filosofía del liderazgo, la prioridad del líder debe ser servir a los demás y no usar sus posiciones de autoridad para obtener beneficios personales, tales como el poder, la fama o la riqueza. Jesús deja claro cuál es su estilo de liderazgo y lo hace en varios pasajes bíblicos. Algunos de estos son los siguientes. Marcos 10, del 42 al 45 dice: Pero Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 9, del 46 al 48 nos dice: En cierta ocasión, los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño y poniéndolo junto a él, les dijo: Cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. Y Juan capítulo 10, versículos del 11 al 15 dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. El liderazgo de Jesús es distinto porque está orientado por los valores del reino de Dios. Y podemos ver esos valores del reino en textos tales como las bienaventuranzas, que contrastan los valores divinos con los antivalores, con los disvalores que informan los modelos negativos de liderazgo. Esos valores errados llevan a líderes ciegos a robar, matar y destruir a los demás. Jesús es un líder distinto y llamó a un grupo de personas para que le siguieran. Estos seguidores o discípulos, como dice la Biblia, aprendieron los principios del liderazgo cristiano por medio de las enseñanzas y del ejemplo de vida de Jesús de Nazaret. El discipulado cristiano es el modelo principal para el desarrollo del liderazgo en la comunidad de fe. Jesús de Nazaret modeló un liderazgo de servicio, tanto por medio de sus palabras como de sus actos. Hoy Jesús espera que las personas que le siguen practiquen precisamente ese liderazgo de servicio. Un liderazgo que está orientado por los valores del reino de Dios. Valores que forman la persona, forman el carácter. Y así la iglesia va
formando más líderes, más discípulos, más discípulas que vivan de acuerdo al modelo de vida de Jesús. Todo esto prueba, todo esto nos lleva a la conclusión de que para crecer espiritualmente es necesario cultivar el hábito de servir a los demás, tanto a otras personas de fe como a la comunidad en general. El servicio comunitario trae crecimiento, no solamente a la iglesia a nivel colectivo, sino a cada creyente que sirve a nivel individual. Por lo tanto, sigamos a Jesús. Tratemos de vivir como Él vivió, sabiendo que el propósito principal de la vida cristiana es servir. Bendecimos el nombre de Dios y damos gracias por su palabra y gracias por el modelo de Jesús. Gracias porque vino a servir y no a ser servido. Oremos pidiéndole a Dios que nos permita también servir a los demás con amor. Acompáñenme en esta oración. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y te damos gracias por Jesús, el verdadero líder, el verdadero Mesías, el verdadero ungido, el Cristo. Gracias por su modelo de liderazgo. Gracias, Padre amante, porque no buscó lo suyo, sino que vino a dar su vida. Permite que de Él aprendamos a amar, a tener misericordia y a dar nuestra vida por los demás. Escúchanos, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Dirígenos, Padre amante. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de otro encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Espero que usted lo haya disfrutado. Les ruego que lo comparta con otras personas y del mismo modo les ruego que nos siga acompañando. Los martes a las 7:30, hora del este de los Estados Unidos, transmitimos nuestro encuentro educativo. Los jueves a las 7:30, también del este de los Estados Unidos, compartimos nuestro encuentro de oración. Los domingos a las 9 de la mañana comenzamos a transmitir nuestro encuentro de adoración y predicación y lo vamos repitiendo varias veces durante el domingo y el lunes. Y todas estas grabaciones quedan en nuestras redes para que usted la pueda ver a su momento y compartirla con todas aquellas personas que usted desee. Ha sido mi placer servirles hoy y espero que la palabra de Dios haya calado muy profundo en sus corazones. Mi deseo es que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Gracias, Señor, por la palabra revelada a nosotros en esta hora, porque hemos escuchado atentamente lo que tú nos quieres decir. Y esperamos, Señor, que nos ayudes a durante la semana recordar cada palabra que a través de estos medios tú nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.